Vamos entonces a ver qué nos dice ahora aquí, hermanitas, vuestro Dios. Nos vamos a buscar a ver, para entender mejor sus palabras, lo que dijo vuestro Dios y cuál es lo que debe quedar escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. Dice, vamos a Marcos, al capítulo 14 y el versículo 10 y 11. Mire lo que dice vuestro Dios. Estamos hablando de que nos está hablando vuestro Dios, la institución de la cena del Señor, ¿no? Entonces, mire lo que dice acá, en el versículo 10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Miren lo que hacía. Y en el versículo 11 dice, y ellos al oírlo se alegraron, y dice, y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Quién se alegraron, hermanos, cuando fue Judas? ¿Quién se alegraron? Porque lo iba a entregar a vuestro Dios. En aquel tiempo, efectivamente, los sacerdotes del Sanedrín, todos aquellos fariseos que lo perseguían por la envidia que tenían, por esa sabiduría que tenía vuestro Dios, y porque la gente lo seguía, y ellos tenían miedo que toda la gente se iría tras él, y que ya no habría gente para ellos. Por eso es que lo perseguía a vuestro Dios. Nos vamos a San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 3 y 6. ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿y qué dice? ¿Qué le entraría a Judas, hermanos? Tuvo que alguien manejarlo, manipularlo, alguien, para que él cometiera el tremendo y horrendo de entregar a la muerte a vuestro Creador. ¿Quién cree que se metió, hermanos? Hermanos, ¿dónde no está él? ¿Dónde no está él? Y dijo, por eso dice en el versículo 3, dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Claro, cuando uno hace la maldad, eso no lo va a hacer porque Dios diga que haga la maldad, va y le pegue a su hermano, lo entregue, lo mate, no. Tiene que estar tras de él otro del mal. Y sabemos muy bien de que hay Satanás. Sabemos muy bien que desde el cielo, y sabían que en el cielo había estado tanto tiempo, años en una lucha. Había una guerra ahí, pero él no se arrepentía, hermanos. Y cada vez se ciñaba a los ángeles que estaban para la maldad a su lado. Cada vez. Y dice que vuestro Señor le había hablado cuántas veces. Le había suplicado para que no siguiera, se arrepintiera. Pero en su corazón no había arrepentimiento, hermanos. No había de aquel ángel que Dios lo creó, hermanos, que viene a ser Satanás, hermanos. Y en el versículo 6 dice, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregarlo a espaldas de ¿quién? A espaldas del pueblo. A espaldas del pueblo. Ya estaba con Satanás adentro. Ya estaba, porque ya había recibido el precio de esas monedas por la sangre preciosa de vuestro Creador y del Creador del mismo. Entonces, y vamos a ver a San Marcos en el capítulo 14 y el versículo 12 y 25. Mire lo que dice acá, hermanos, la palabra de vuestro Dios dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaba el cordero de la Pascua,
se iba a sacrificar ese día de la Pascua? ¿A qué cordero se refiere esta palabra? Al cordero que era vuestro Dios, a Jesús de Nazareno. Era el cordero que iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad del mundo. Ese era el cordero, hermanos. Por eso dice aquí, que dice, en el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Dice, y en el versículo 25, dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de ¿quién? De Dios. Hermanos, es muy importante que ustedes sigan escudriñando cuando llegamos más al entendimiento, ¿no? Que por ejemplo que hemos aquí del versículo 12, entonces ustedes escudriñenlo todo, el texto, hermanos, para que entiendan, para que tengan el entendimiento de Dios, hermanos. Dice, y nos vamos acá a San Lucas, al capítulo 22 y el versículo 7 y 23. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Era verdad que se sacrificaba el cordero de Pascua, porque siempre sacrificó antes de que viniera nuestro Señor Jesús, nuestro Señor a la tierra. Ya había, por eso que había el tabernáculo, por eso es que había a Aarón, que eran los sacerdotes, los levitas, porque se hacía aquello, pero en esta vez se sacrificaba el cordero de la vida, el cordero de la vida, el cordero que nos dio la vida, que hablaba, hermanos. Es lo que tenemos que entender, hermanos, lo que dice aquí. Y en el versículo 23, hermanos, en el versículo 23, dice, y en el versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer eso? ¿A qué se referían que quién de ellos? Entre los apóstoles estaban discutiendo, ¿cuál de ellos iba a entregar a su maestro? ¿Cuál de ellos? Porque hasta eso no sabían cuál, hermanos. ¿Cuál de ellos? Comenzaron a discutir, tú lo vas a entregar seguramente, tú sabrían hacer todo con su corazón, ¿cuál de ellos era el que iba a entregarlo al maestro, al autor de la vida? Iba a ser entregado el cordero por la remisión de los pecados del mundo, de la humanidad del mundo, hermanos. Es muy triste, ¿no? De verdad, es muy triste recordar aquellos momentos, aquellos pasajes que habría sufrido nuestro Creador, hermanos. Nos vamos a Juan, que nos dice en el capítulo 13, San Juan, así entendamos la palabra de Dios. En el capítulo 13 y el versículo 21 y 30, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Por eso es que los apóstoles se pusieron en la discusión. ¿Por qué no dijo de frente tú? No dijo de frente de los 12, dijo tú, dijo uno de vosotros. Por eso es que ellos se pusieron a discutir. Y en el versículo 30, hermanos, y en el versículo 30, ¿qué dice vuestro Señor? En el versículo 30 dice, cuando él pues hubo tomado, dice, el bocado, os de
he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Pero acá miren lo que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, hermanos. Y si leemos un poquito más abajito, el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es, partido. Haced esto en memoria de mí. Por eso es importante que ustedes sigan, donde por eso he dicho, subrayen, y sigan escudriñando qué más dijo para poder entender la palabra de vuestro Señor. Versículo 26 dice, hermanos, así, dice, así pues, dice, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Recordar aquel día de la Pascua. Y ya es hora que vamos también conociendo nosotros para comer el pan sin levadura. Hermanos, es lo que tenemos que recordar el día de la Pascua, en memoria de vuestro Creador, de nuestro Dios, hermanos. Dice, y nos vamos a ver a Salmos, hermanos. En Salmos, en el capítulo 45 y el versículo 9, dice así la palabra de vuestro Dios, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí. ¿Qué dijo? ¿Qué alzó contra él? Alzó contra mí el carcañán. Mire, el que comió su pan, el que compartió con él, era aquel que lo entregaba al autor de la vida, al Zipancha, al Inmaculado. Entonces, ¿qué es el hermano? El ser humano en este mundo que entrega a su hermano inocente, lo entrega para matarlo, para destrozarlo, porque en su alma, en su corazón está metido Satanás, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en todos nosotros, hermanos. ¿Por qué lo hace esa maldad? ¿Por qué hace? Cuando llega que dicen el odio y no paran hasta no destruirlo. ¿Quién está atrás de eso, hermanos? Está Satanás, porque ya no es un ser humano, solamente es un hombre con un armazón de huesos y pellejo y trapos, pero el espíritu maligno dentro. Ese hombre es el que está atrás de su presa, tras de aquel inocente, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en esta vida, lo que hacemos los seres humanos por desconocimiento de la palabra de vuestro Dios. Porque decimos, no entiendo, les da flojera estudiar, escudriñar la palabra del Señor y pedirle en oración, Señor, hazme entender. Eso es lo que pasa. Si aquel que bebió, compartió su pan, pero también aquel lo entregaba por unas monedas. ¿Qué hará más el ser humano? Por su odio en su corazón, lo entrega inocentemente. Pero hay un Dios, un Padre amoroso, que conoce nuestro corazón y nuestra mente, y no se llega a consumir la maldad de aquel hombre, hermanos. Hermanos, a veces es tan doloroso las cosas que tenemos que
Pero tenemos que decirlo, y yo estoy en el deber de decirles, hermanos, porque dice así su palabra de vuestro Dios. Nos vamos a Éxodo, al capítulo 24, de versículos 6 y 8. Estamos en profecías, ¿eh? Miren lo que dice. En el versículo 6 dice, 24, dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en el tazón, dice, en los tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Por qué se hacía en aquel tiempo aquellos, hermanos? Se hacía en aquel tiempo el sacrificio que hacía del corderito o el cabrito. Era por los pecados. Cada uno tenía que confesar y llevar su carnerito o su cabrito o la paloma. Y era aquella sangre después de la confesión como para el perdón de los pecados. Una vez que nuestro Señor fue el cordero sacrificado y la sangre fue derramada para remisión de los pecados, ya no tiene por qué haber más sangre, derramamiento de sangre, hermanos. Ya no tiene que ver. Pero como hay que hay otro que anda tras del hombre, haciéndolo pecar, porque, ¿qué dijo? El pecado es muerte, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hay aquel autor de la maldad quien hace derramar la sangre de su hermano.